Hoy te presentamos un recuento de las 7 mentiras y mitos de la historia de México, según la versión oficial de los escritores Alejandro Rosas y Francisco Martín Moreno, quienes nos muestran cómo de forma fraudulenta y mezquina la educación pública ha engañado a los mexicanos. Bienvenidos a Local Times Talks, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos las 7 mentiras y mitos de la historia de México. Número 7. Es mentira que la Malinche es la traidora más grande de la historia. Su nombre no era Malinche, sino Malitzin, y fue entregada como tributo a Hernán Cortés. Es cierto que fue valiosa como traductora y también sí fue amante de Hernán Cortés. Sin embargo, suelen contarnos el chisme a medias, ya que la Malinche comenzó la relación amorosa con Cortés hasta 1524, es decir, 3 años después de la caída de Tenochtitlan. Número 6. Es mentira que Miguel Hidalgo es el padre de la patria. El cura Miguel Hidalgo y Costilla nunca buscó un país independiente de España, sino de los españoles de nacimiento, que gozaban de mayores privilegios que la raza criolla a la que él pertenecía. Asimismo, Hidalgo tiene un pasado oscuro que no corresponde con lo que nos enseñaron en la escuela con la versión oficialista. En realidad, el sacerdote tenía amantes, por lo menos 5 hijos, y según CNN cometió crímenes atroces. También dejaba que los insurgentes mataran y saquearan a los poblados. De acuerdo con el escritor Eugenio Aguirre, el título de padre de la patria le corresponde a José María Morelos. Número 5. Es falso que Santana vendió a Estados Unidos más de la mitad de México. Santana no vendió la mitad del país. Durante sus gobiernos perdió territorios por diversas razones y en 3 diferentes momentos. Primer momento, en 1836 Texas se independizó de México y luego se unió a Estados Unidos. Cantidad de dinero recibido, 0 pesos. Segundo momento, en 1847 el territorio que se perdió con el Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue firmado por Santana, sino por Manuel de la Peña y Peña, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. Con el tratado se recibieron $15 millones por concepto de indemnización por la guerra y no por el territorio cedido. Y tercer momento, en 1853, la Mesilla sí fue vendida por Santana, pero porque no le quedó de otra. Estados Unidos negoció como Vito Corleone, con una oferta que no podía rechazar, en donde se aplicó la premisa de o vendes o te invado, en la que se prometieron $10 millones, pero solo se recibieron 6. Número 4. La mentira de los niños héroes. En 1947 se celebraron los 100 años de la defensa del castillo de Chapultepec, defendido por más de 50 cadetes en la invasión norteamericana, quienes por cierto eran adolescentes, jóvenes y adultos y no realmente niños. Curiosa y sospechosamente, en la celebración de 1947, como por arte de magia, las autoridades mexicanas encontraron 6 restos óseos de los cadetes y de forma posterior antropólogos oficiales determinaron que pertenecían a los niños héroes. Por lo tanto, a petición del presidente Miguel Alemán, fueron reconocidos por el Congreso y desde entonces México tuvo otra leyenda patriótica que celebrar el 13 de septiembre, la cual coincidió sospechosamente con el festejo del centenario. Asimismo, la historia de que Juan Escutia se lanzó envuelto con la bandera está completamente infundada. Número 3. Mentira sobre Benito Juárez. Los libros de la historia no canonizan a Juárez nada más porque estaba en contra de la iglesia. Sin embargo, Juárez jamás estuvo orgulloso de su origen indígena. Sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas porque ellos no eran mexicanos según el gobierno. Su presidencia se dio gracias a los fraudes electorales, asesinó a sus enemigos impunemente y nunca fue elegido de forma democrática. En total perduró 15 años como presidente y solo la muerte lo quitó del poder en 1872. También Juárez ha recibido críticas porque autorizó una serie de tratados que eliminaban la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos. Por ejemplo, autorizó que los militares estadounidenses accedieran al país y mataran sin ningún castigo. Número 2. Mentiras sobre Porfirio Díaz. Los libros oficiales se caracterizan por criticar a Porfirio Díaz como un dictador villano de la historia mexicana. Sin embargo, durante sus 31 años de gobierno mantuvo la paz social y concilió a los partidos políticos. Asimismo, el país tuvo adelantos en economía.
hubo inversión extranjera en la minería y en la industria. Los bancos y las compañías de seguros abrieron y a través del ferrocarril las regiones aisladas del país se comunicaron. No podemos negar que fue a partir de 1907 cuando Díaz, ya en una edad muy avanzada, comenzó a tomar decisiones equivocadas. Nopal Bro y Nopal Sister, te invito a que me dejes en los comentarios si crees que fue verdad, mentira o exageración la siguiente frase de Porfirio Díaz: México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Y número 1. Mentiras sobre la Revolución Mexicana. Siempre se explicó que el pueblo mexicano, como un solo hombre, se levantó en armas contra Porfirio Díaz y contra Victoriano Huerta. Esta afirmación es falsa. La Revolución Mexicana fue la suma de distintas rebeliones. Y el periodo más violento fue cuando los revolucionarios se enfrentaron entre sí. Los supuestos héroes que se decían lucharon juntos y unidos terminaron asesinándose unos a otros. Durante la Revolución Mexicana hubo más traiciones que en la serie Game of Thrones. Incluso algunos presidentes permanecieron en el poder menos que lo que dura el recreo en la primaria. Por ejemplo, el presidente Pedro Lascurain, quien tuvo el récord de durar 45 minutos en el poder, quien dio paso a Victoriano Huerta tras el asesinato de Madero. Lo ridículo e irónico de todo esto es que los héroes de la revolución comparten la tumba con algunos de sus grandes enemigos a muerte. Pues en el monumento a la revolución de la Ciudad de México están los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Y finalmente nuestra conclusión. Consideramos que es lamentable que se manipule la historia con la intención de engañar y fortalecer la identidad y el orgullo nacional, o peor aún, por sucios intereses políticos. El presente video nos da una muestra que la historia la escriben los vencedores, y por lo tanto ni los héroes fueron tan buenos ni los villanos fueron tan despreciables. No podemos perder de vista que existen algunos autores como Paco Ignacio Taibo II y Lorenzo Meyer quienes tienen discrepancias con Francisco Martín Moreno. Próximamente haremos un recuento para tener como referencia diversos puntos de vista que nos ayuden a comprender las duras verdades y las cochinas mentiras de la historia en México. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí en el Nopal Times Tops todos los lunes y viernes. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!